Bienvenidos, un programa más de Agrodifusión Noticias. Como siempre, grabando en nuestra ciudad de Pergamino. Un día bastante soleado y fresco en la ciudad, tratando de que las noticias nos impacten lo menos posibles. Pero, sin lugar a duda que los mercados esta semana y el precio del dólar también van a hacer definir situaciones que tienen que ver con el maíz y la soja en la próxima campaña. Juan Farinati, de la empresa Bayer, nos habla sobre las demandas en maíz y qué puede pasar con la soja intacta esta campaña. Con el CEO de Rizobacter, Ricardo Yapur, hablamos de lo que significa Apresid para los argentinos y también las expectativas que tenemos en el próximo semestre. Con Diego Villarroel, ingeniero de INTA Manfredi, conversamos acerca de la cosecha, la fertilización y la importancia de la robotización. Conversamos con la ingeniera Carolina Stilar del Experimental de Barrow acerca del manejo de malezas en pasturas consociadas. La empresa Bayer montó un interesante stand días pasados en Apresid. Después de algunos minutos pudimos conversar con su actual presidente, Juan Farinati, para hablar de la actualidad del cultivo de maíz y del futuro de la soja intacta. Juan, buenas tardes. Bueno, una interesante jornada, primera jornada aquí en Apresid. Imagino que la presencia institucional de la compañía tiene que ver también con lo que se viene dando en el año, ¿no? Una demanda importante de maíz y seguramente lo que va a pasar también con la soja intacta. Sí, a ver, primero venir a Apresid todos los años es algo que realmente nos inspira, pues tenemos la posibilidad de conectar con un montón de productores, de amigos, de gente de la industria, bajo un congreso que realmente ya tiene 30 años de historia, enfocándose en tecnología, en innovación y en sustentabilidad, que es algo que es el principal foco que nosotros tenemos en Bayer. Específicamente en lo que se refiere a la campaña, claramente venimos de una cosecha fenomenal, vemos que el sector está entonado, llamémosle, con lo que ha venido pasando y estamos viendo un productor realmente apostando fuertemente a seguir incrementando el área en cultivos como el trigo y como el maíz, y no solamente a incrementar el área, sino al mismo tiempo a mejorar el perfil tecnológico de lo que está utilizando en su campo, ¿no? Estamos viendo una campaña que, si todo funciona bien y tenemos una situación agroclimática similar a la que tuvimos el año pasado, seguramente vamos a estar en el camino de una nueva campaña récord en la agricultura argentina. ¿Cómo está preparada la compañía para lo que va a ser la demanda de bolsas de maíz? Vienen muy bien, ya no es el primer año, pero aparentemente estos 7 u 8% más de superficie a sembrar seguramente va a impactar en mayor cantidad de ventas. Más allá de si el productor termina determinando hacer una siembra de primera o una siembra de segunda. A ver, nosotros como compañía estamos realmente preparados para abastecer la demanda. Sí, obviamente estamos viendo una demanda superior a la de años anteriores. Estamos viendo en algunos materiales ya algo de faltante de stock, sobre todo en los materiales más demandados por parte de los productores. Y eso es algo que sí se está viendo. Y sí, también estamos viendo una campaña de mayor demanda y una campaña más larga, ¿no? En lo que se refiere a decisión por parte de los productores, porque una cosa que está pasando es que estamos en agosto y hay 50% del maíz por cosechar, ¿no? Que eso 10 años atrás no era así. Ya 10 años atrás, a esta altura del partido, estábamos ya con todo el maíz cosechado. Entonces es una campaña bastante más larga y sí con mucho más demanda de la que veníamos teniendo años anteriores, que creo que es algo positivo porque habla de una agricultura mucho más rotada, con otros cultivos, mucho más sostenible, y una agricultura de más largo plazo, pensando no solamente en un año, sino pensando en varios años a la hora de hacer agricultura por parte de los productores. Te lo pregunté al principio de la nota porque creo que también va a tener impacto el tema de soja. Maíz es sabido que va a crecer, pero seguramente la soja, y más que le interesa a ustedes haber lanzado intacta en su momento al mercado, y que cada vez se reproduzca más este tipo de cultivar, hoy por hoy no deja de ser un tema interesante para la compañía. Sí, claramente Intacta es una tecnología que viene creciendo para nosotros en el país. Ya tenemos prácticamente 5 años de experiencia con la misma y ha habido en el norte una adopción realmente muy importante y está creciendo fuerte en el centro del país. Este año, en lo que se refiere a superficie total de soja, teniendo una situación donde el maíz crece y la fina crece, hay que ver si esa superficie de soja logra crecer o tal vez se mantiene estable.
pero sí estamos viendo que el productor está apostando a tecnología también en soja activamente, ¿no? Pero si vos ves la matriz de márgenes o la atractividad de los cultivos este año, claramente el maíz es un cultivo un poco más atractivo que la soja en lo que se refiere a márgenes, etcétera, etcétera. Pero sí, para nosotros la soja es un cultivo también estratégico y seguimos apostando al cultivo de la mano de Intacta. Por último, te quería preguntar, ¿qué puede llegar a ocurrir con los mercados y con los precios? El productor hoy está tranquilo, de alguna manera su ahorro sigue siendo el grano de soja, no termina de definir la venta, va vendiendo muy de a poquito y está de reojo mirando los mercados. Vos que sos un hombre que conoce muy bien, ¿cómo los ves pensando de septiembre al próximo septiembre? A ver, mi visión acerca de los mercados es que nosotros no tenemos una posibilidad de controlar ningún aspecto de eso y yo generalmente lo que aseguro que la gente se enfoque a la hora de pensar en esto, es decir, mirá, ¿cómo hacemos para enfocarnos en lo controlable? Y lo controlable que tenemos como empresa de tecnología es proveer mejor tecnología a los productores y que produzcan más. Desde el punto de vista del productor, lo controlable por parte del productor es hacer las cosas bien en su campo y sí tomar algunas decisiones en lo que se refiere a coberturas para precios de commodities, teniendo en cuenta las expectativas que tienen ellos de cómo evoluciona el mercado, ¿no? Pero me parece que sí el mercado es un mercado de que ha tenido cierto nivel de volatilidad, hay un montón de factores que van más allá de los stocks que son externos y que impactan la decisión o la situación de suba o de baja de precios en un mercado, que son más allá de los típicos fundamentals que rigen los mercados. Entonces me parece que desde el punto de vista de lo que está pasando en lo que es mercado de commodities, el productor tiene que agarrar, a mi criterio, humilde, ver de qué manera agarrar y ecualizarse en una posición de precios que le parezca que es lógica a través de coberturas y después tratar de enfocarse en producir más, que es lo que saben hacer, y para producir más tienen que invertir en tecnología. Días pasados el Ministerio de Asuntos Agrarios aprobó 3 nuevos eventos biotecnológicos en maíz. En lo que va del 2019 se llevan aprobados 7 eventos. En este caso tienen que ver con plagas, coleópteros y lepidópteros. Quédense con nosotros, vamos a la primera pausa y tenemos mucha más información. Ahora Pergamino es partido de Pergamino. Porque cada uno de nuestros pueblos crece junto a la ciudad. Cloacas, agua potable, gas, Pavimentos. Sueño de la vivienda propia. fondo educativo para nuestras escuelas, ayuda a nuestros clubes, Rutas. centros de salud, internet, domos, nuevas luminarias LED plazas y mucho más. y mucho más. y mucho más. Metalcast, Galpones y Tinglados, de Francisco Antonio Cascardo. 39 años al servicio del cliente. Los mejores galpones y tinglados para su obra. Metalcast, Ruta 8, kilómetro 229.
tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Se la devuelve toda, Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias Colbag, Envases Colón, Sociedad Anónima. La empresa Rizobacter, conjuntamente con HB4 y Bioceres, se presentaron en APRESID. Conversamos con Ricardo Yapur acerca de la actualidad del campo argentino. Buenas tardes. Mirá, como vos lo veo fantástico y esto demuestra el poder que tiene el campo, la energía y la capacidad para adaptarse y para salir de situaciones complicadas. No te olvides de dónde vinimos, está bien, tuvimos un año bueno este año, pero veníamos de un año muy malo y sin embargo la gente reinvirtió todo lo necesario para tener una campaña que, ayudado por el clima, fue fantástica. Y acá se concentra la tecnología, se concentra el pensamiento. Por eso yo creo que esto es fantástico, esto es una isla, no pensemos que el país está todo igual, pero bueno, esto es más del 30% del PBI de la Argentina, esto es gran cantidad de fuentes de trabajo, esto es tecnología, esto es exportación, entonces bueno, son esos sectores que el país debe apoyar, o por lo menos no, a mí por ahí no me gusta la palabra apoyar o favorecer, sino por lo menos no perjudicar. Me acuerdo hace muchos años, Humberto Volando le preguntaron si él quería que el nuevo gobierno le dé una mano y él dijo, no, yo no quiero que me dé una mano, quiero que me saque las dos que tiene encima mío. Y bueno, y esto es lo que creo que tenemos que trabajar en la parte impositiva, tenemos que trabajar en la parte laboral, creo que hay en la parte infraestructura, caminos, puertos, creo que hay muchas cosas, que ahí sí hay cosas que el Estado nos puede ayudar, pero muchas cosas que tenemos que hacer nosotros como productores. Vos lo dijiste, el año pasado el Congreso se hizo en Córdoba y veníamos de una muy mala campaña. Sin embargo, fue muy buena la repercusión. Este año volvimos a Rosario y pareciera que se amplió. Acá adentro hay muchas más empresas de las que hubo el año pasado. Es como que el campo redobla la apuesta y sin ir más lejos, en el sector fertilizantes, sector inoculantes, el sector semillas, se ha vendido mucho más y las expectativas en lo que hace a maíz para esta campaña es casi un 20% arriba. Pero no tengo duda, yo te lo voy a hacer muy simple, te lo voy a simplificar con una anécdota para mí. Dicen que el hombre de campo es un llorón, que es un pesimista, y yo creo que no. Alguien que invierte $500 por hectárea a cielo abierto para ver a ver lo que le va a pasar de acá a 6 meses, creo que es un optimista total, y en esto se nota ese optimismo. Hoy el campo ya no es una cosa como era antes, que a lo mejor era un producto primario. Hoy el campo es una línea de ensamble, donde te llegan tecnologías por todos lados, donde el productor tiene que aprender y tiene que saber cómo ensamblar esas tecnologías. Pero te llega la tecnología de los cultivos, de los herbicidas, de los insecticidas, de los fertilizantes, de las semillas, y el productor que tiene que saber ensamblar eso. Y cuando termina, si bien produce un producto que lo podemos llamar primario, atrás hay toda una línea de trabajo impresionante, de mucha gente y de mucha tecnología. APRESID está consolidado como el evento o el congreso donde se muestra básicamente lo que tiene que ver con siembra directa. Sin embargo, en los últimos años la robotización y la digitalización han ganado un gran espacio en la misma. Sobre este tema, conversamos con el ingeniero Villarreal del INTA Manfredi. Uno empieza a ver año tras año que la maquinaria en forma estética mejora. No solo en color, en capacidad, en cubierta, como recién lo decías. De hecho, las plataformas han cambiado mucho. Sin embargo, la pérdida post cosecha sigue siendo alta. ¿Por qué todavía en los campos de nuestro país uno termina una cosecha de soja y a los 2 meses pareciera que hubieran sembrado nuevamente el lote? Desde INTA seguramente, y hace ya muchos años, el tema post cosecha se trata. ¿Por qué a la hora de la invención o a la hora de la maquinaria y con todo lo que ha cambiado la tecnología, es como que no se puede subsanar esa parte? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho también con el cambio, la evolución tecnológica en el parque de maquinarias. Tenemos que ser conscientes de que hay mucha maquinaria también
que tiene varios años, que está cosechando, y muchas veces la regulación se hace a ojo o en función de lo que el operario se va dando cuenta y hace a su regulación. También tenemos que tener en cuenta de que la cosecha no la hace el productor en el momento que él quiere, sino que dispone de del contratista, del momento en que puede llegar a su campo y que pactó el momento de cosecha. Entonces muchas veces no dimensionamos, o el que está cosechando o el productor que va a hacer ese control no dimensiona en los momentos de la magnitud de la pérdida hasta que ve ese germinar de los granos que quedaron sobre la superficie. Desde la institución siempre venimos capacitando y realizando charlas puntualmente en empresas de cosecha y también hacia contratistas, hacia los alumnos, hacia los técnicos que van a salir a hacer los controles de cosecha, pero muchas veces no das abasto, entonces tenés que competir contra esa vorágine de tratar de terminar la cosecha para llegar a tiempo al otro lote y seguir avanzando en cuanto a lo que es tu prestación de servicio y llegar al momento oportuno de siembra, porque tenés que entregar un lote que ya tenés una campaña de siembra que te está apurando también con todo lo que te tiene que ver la humedad de tu superficie. Entonces creo que por suerte esta evolución tecnológica en cosechadoras principalmente ayuda a que a través del automatismo se vaya atacando ese punto débil que tiene que ver con los niveles de pérdida, principalmente en plataformas, principalmente también en lo que es la autorregulación de la maquinaria. Entonces sabemos que tenemos un 70% de pérdida en plataforma, que la atacamos a través de las nuevas plataformas Draper o también utilizando pilotos automáticos para tratar de abarcar toda la superficie de cosecha, pero también sabemos que el 30% restante que está en la maquinaria también está atacado por todo lo que es la autorregulación y todos los nuevos desarrollos que proponen las empresas. Diego, por último, quería preguntarte por el tema de conectividad, que vos lo nombraste al principio, que sin lugar a dudas sigue siendo un tema complejo, digamos. No es lo mismo seguramente cosechar en un campo en Pergamino, que está abastecido por cierta cantidad de antenas, que te vas al norte de nuestro país, Santiago del Estero, cuando arranca la cosecha, y la conectividad se empieza a perder. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿A dónde se puede mejorar para poder adaptar tanto esta maquinaria nueva a un productor que es ya tecnológico, donde manejan todos al menos un buen teléfono celular, pero con esta baja conectividad rural? Exacto. Hay que aclarar que en el lugar donde vos no tenés conectividad, son lugares puntuales, bien aislados, pero muchas veces cuando te elevas en el terreno o llegas a una zona con conectividad, toda esa telemetría que se fue monitoreando en la maquinaria es enviada al instante, no es información que se pierde. Esa información se almacena y luego se comparte en el momento en que vos tenés señal de conectividad en este caso. De todos modos, desde el gobierno, desde lo que es modernización y a través también desde el INTA, estamos tratando de abarcar esa problemática, tratando de desarrollar nuevas formas de conectividad para poder tratar de, en cierta manera, iluminar todo el país con conectividad en cualquier lugar del terreno, de la superficie del país. Se está avanzando mucho en lo que tiene que ver con zona de Alto Valle, zona de frutales. La gente de ARSAT está trabajando mucho en eso, junto con empresas privadas. A través del INTA, desde el INTA Manfredi, también estamos tratando de hacer algunas evaluaciones en cuanto a lo que es seguimiento de ganado, seguimiento de silo-bolsas y también de la maquinaria agrícola. Entonces creemos que a través de este desarrollo que está proponiendo ARSAT y con evaluaciones o en cierta manera puesta a prueba de la mano de técnicos del INTA, creo que vamos a ir evolucionando y bueno, en cierta manera lo están demandando las principales empresas que están proponiendo este nuevo concepto de conectividad en tiempo real. Es una necesidad y es la posibilidad de que se dé en máxima expresión eso que proponen, de darle una respuesta al productor en el momento y no en el momento en que o ya sucedieron los hechos o en el momento en que tiene conectividad. Entonces, en el curso de Agricultura de Precisión que vamos a desarrollar ahora en el mes de septiembre, los días 11 y 12,
un panel de discusión, un bloque temático tiene que ver con el tema de conectividad. Y van a estar las principales empresas que están proponiendo esta tecnología de conexión en tiempo real, y va a estar la gente de modernización contando también junto con ARSAT cómo se está avanzando en cuanto a lo que tiene que ver con conectividad y mejorar ese aspecto de lo que tiene que ver con la conexión al instante de la maquinaria y el que recibe el dato. Recibimos la invitación de lo que fue Expo Agro Corrientes. Las cámaras de Agrodifusión Noticias no pudieron estar presentes, sin embargo, nos llegó la información de que pudieron rematarse equinos por más de 2 millones de pesos. Esta y más información la van a poder encontrar también en nuestro canal de YouTube. Quédense con nosotros, después de esta pausa tenemos más información. Metalcast, galpones y tinglados, de Francisco Antonio Cascardo. 39 años al servicio del cliente. Los mejores galpones y tinglados para su obra. Metalcast, ruta 8, kilómetro 229. Hace 24 años que vivimos acá en el barrio. Bueno, esto era todo de tierra, con los zanjones, los autos se encajaban. Es que cuando se llovía no se podía salir ni a trabajar, ni los chicos a la escuela tampoco. Acá había solamente yuyos y mure, como que dice, ¿no? Suciedad. Hace 5 años que yo vivo acá en el barrio, que esto era todo un descampado. Los camisas no querían entrar para el fondo porque estaba oscuro. Y ahora con el pavimento es todo diferente, no tenés excusa para no ir ahora. Y bueno, cuando empezaron a preparar, verdaderamente los emocionamos. Uno se sienta acá afuera y ve la cantidad de gente, pero es impresionante la cantidad de gente que viene. No los podía dejar salir prácticamente. Ahora no, porque cada una hora, ya te digo, está la policía también recorriendo el barrio. Y tienen luces hasta allá, hasta el fondo de Tupac Amaru. Un progreso impresionante. Y bueno, es otra cosa el barrio. Presenta este bloque Para hablar de pasturas consociadas no solo tiene que ver cuáles son los cultivares a elegir, sino también la densidad de siembra y fundamentalmente la fecha óptima. Pero también hay que tener muy en cuenta el uso de herbicidas postemergentes. Sobre este tema conversamos con la ingeniera Carolina Isnidar del Experimental Barrow. Carolina, buenos días. Bueno, un gusto tenerte aquí en Pergamino. Tu experiencia en la chacra de Barrow en el tema de forrajeras y fundamentalmente malezas, lo viniste a plasmar acá hoy por la mañana de jornada. Contale un poquito a la audiencia de qué se trató tu disertación. Sí, en primer lugar hice énfasis de la importancia de la forrajera en todo el sistema, de las pasturas, digamos. En cuanto a las malezas, que es lo que a mí me compete, pero también, bueno, está el tema del suelo, no olvidemos el suelo, que lo estamos olvidando. O sea que es fundamental el tema de la rotación e incluir las forrajeras. Si bien ahora está surgiendo la cobertura, que ahí tenemos una posibilidad, digamos, de mejora sustancial. Y bueno, después de todos los aspectos que hay que tener en cuenta. En nuestra zona se hace un manejo integrado, es decir, un manejo cultural, un manejo mecánico y el control químico,
que es lo más complicado, ¿no es cierto? Porque el cultural, bueno, empezamos por las rotaciones, también tenemos que tener en cuenta la evaluación, el manejo de los herbicidas en las rotaciones para que no afecten la pastura. También el tema de la semilla de calidad, libre de malezas, sobre todo ahora que tenemos las malezas resistentes. Y a veces, a simple vista, hay malezas muy pequeñas que no se ven. Entonces, tenemos que hacer sí o sí un análisis de que no es costoso. Una práctica barata que es muy útil. Y también el momento, tener un conocimiento, bueno, de las especies que hay que tener en cuenta, en cuanto a digamos, la abundancia, para ver con qué método químico, digamos, la podemos controlar. Y tenemos que también tener en cuenta el estado de las pasturas, que nos pueden ayudar a relacionarlo con el momento de las especies de malezas. O sea que las pasturas consociadas, sobre todo, porque si son monofíticas, o sea, una sola, por ejemplo la alfalfa, son más fáciles de controlar, pero tener 2 o 3 y no más, porque a veces el productor pone varias y se complica mucho más el control. Es difícil, no es fácil. Y le tenemos que prestar más atención que, por ejemplo, un cultivo de trigo, digamos. Pero tenemos que tener en cuenta que también esa pastura puede perdurar durante muchos años. Nosotros en la zona, por ejemplo, festuca, bueno, las gramíneas funcionan muy bien y pueden estar 10 años, pero no tanto así las leguminosas, que ya a partir del 4.º año empieza a mermar la producción, ¿no es cierto?, por efecto año. Pero con un control eficiente también, y logramos un control eficiente de malezas, logramos una buena implantación, y lo que hemos determinado, que ya en el tercer corte, digamos, ya no hay tanta diferencia. O sea, tenemos un buen stand de plantas, no hay espacios vacíos, entonces es imposible que se instale la maleza, ¿cierto? O sea que con un buen control inicial nos libramos de hacer controles posteriores. A eso me quería referir con esta pregunta. ¿Cómo trabajás en función de los preemergentes? Sí. Porque muchas veces se ha visto en lo que es cultivo intensivo, el preemergente funciona muy bien. Sí. En forrajeras, en pasturas, ¿lo usás de la misma manera? Sí, es muy importante el preemergente. Es uno solo. Y bueno, lo que pasa es que en cultivos, digamos, trigo, cereales, hay muchos más herbicidas, digamos. Entonces tenemos un espectro para elegir. En este caso es más difícil porque hay 1, 2, o sea, no tenemos muchos productos, ¿te das cuenta? Entonces es más difícil por eso. Nosotros lo tenemos también evaluado para el caso que, por ejemplo, preside, yo lo mencioné, Crucífera Fundamental, es muy bueno y es un producto que a nosotros también nos vendría, teniendo en cuenta la resistencia que tenemos a las crucíferas, nos vendría muy bien, digamos, ese producto. O sea, pero claro, a veces los costos no dan, o sea, el productor medio se maneja bastante con el tema costos. Y por supuesto también funciona, es interesante porque de las primeras etapas, que es muy sensible la pastura, dejas libre, digamos, el cultivo sin malezas. ¿Te das cuenta? Pero bueno, yo pienso que todos, como lo dije ahí, si nosotros hacemos una buena combinación, podemos lograr controlar un amplio espectro de malezas. El día 5 de septiembre se va a llevar a cabo el Congreso Anual de Jonagro y las cámaras de Agrodifusión Noticias seguramente estarán presentes en dicho evento. Por tal motivo, en la próxima semana tendremos toda la mejor información sobre ese evento. Gracias por acompañarnos una semana más. Hemos llegado al final de lo que es Agrodifusión Noticias.